Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha tendido a separar lo espiritual de lo material, como si fueran dos polos opuestos e irreconciliables. Muchas tradiciones religiosas y filosóficas han planteado que la búsqueda de la trascendencia exige renunciar a los bienes terrenales, mientras que el materialismo ha sido visto con frecuencia como un obstáculo para el crecimiento espiritual. Sin embargo, esta dicotomía no es tan absoluta como podría parecer a primera vista. La relación entre lo espiritual y lo material es mucho más compleja y matizada, lo que lleva a una pregunta fundamental: ¿es posible integrar ambas dimensiones sin caer en contradicciones? La respuesta es sorprendente, pues no solo es posible, sino que, en muchos casos, es necesario. Para entender esta cuestión en profundidad, es esencial definir con claridad qué significan la espiritualidad y el materialismo. La espiritualidad no se limita a una creencia religiosa, más bien, puede entenderse como la búsqueda de un propósito trascendental, el desarrollo de la conciencia y la conexión con algo más grande que el individuo, ya sea el universo, la naturaleza o un principio divino. La espiritualidad implica una exploración interior, la práctica de la compasión, la introspección y el deseo de comprender la esencia de la existencia. El materialismo, por otro lado, suele ser percibido como una filosofía que valora lo tangible por encima de lo abstracto, priorizando el bienestar material, la acumulación de bienes y la satisfacción de las necesidades físicas y sensoriales. Sin embargo, reducir el materialismo a un simple afán de posesiones es una simplificación excesiva. El materialismo también puede entenderse como la apreciación del mundo físico y el reconocimiento de su importancia en la experiencia humana. La ciencia misma, basada en la observación y el análisis de la materia, es una manifestación del materialismo en su forma más intelectual. En este punto, la tensión entre ambas visiones parece inevitable. A lo largo de la historia, muchas corrientes filosóficas y religiosas han sostenido que la vida material es una distracción de la vida espiritual. El budismo, por ejemplo, propone la renuncia a los deseos materiales como un camino hacia la iluminación, mientras que el cristianismo tradicionalmente ha advertido contra la avaricia y el apego a lo mundano. No obstante, también existen perspectivas que concilian ambas esferas. Una forma de reconciliación proviene del reconocimiento de que la materia no es el enemigo del espíritu, sino su vehículo. El cuerpo, con todas sus necesidades y placeres, es el medio a través del cual experimentamos la vida y evolucionamos en nuestra conciencia. Desde esta perspectiva, ignorar lo material no solo es impráctico, sino que puede ser perjudicial. La pobreza extrema, la falta de acceso a recursos básicos y la carencia de estabilidad material pueden dificultar profundamente el desarrollo espiritual, ya que una persona que lucha por sobrevivir tiene menos energía y tiempo para la introspección y la búsqueda de significado. Más aún, muchas tradiciones espirituales han enfatizado la importancia de la acción en el mundo material como parte del crecimiento personal. En la filosofía hinduista, el concepto de karma yoga enseña que se puede alcanzar la iluminación a través del trabajo desinteresado en el mundo. En la tradición cristiana, las obras de caridad y el compromiso con la justicia social son manifestaciones de una vida espiritual activa. En estos casos, el mundo material no es algo que deba rechazarse, sino un campo en el que se puede actuar con sabiduría y compasión. Otro argumento a favor de la compatibilidad entre espiritualidad y materialismo es que la creación de riqueza, cuando se hace de manera ética, puede ser un medio para generar bienestar y oportunidades para otros. Muchas personas que han logrado éxito material han utilizado sus recursos para apoyar causas benéficas, fomentar el desarrollo humano y promover la educación y la cultura. La acumulación de bienes en sí misma no es ni buena ni mala, lo que determina su valor moral es la intención y el uso que se les da. Por otro lado, existe una forma de materialismo que, lejos de oponerse a la espiritualidad, puede servir como un complemento de ella. Este es el materialismo que se basa en la apreciación plena de la realidad física, el disfrute consciente de los sentidos y la valoración de la belleza en todas sus formas. Disfrutar de una comida, un paisaje, una obra de arte o un momento de conexión con otras personas no es una negación de la espiritualidad, sino una forma de honrar la existencia. De hecho, muchas prácticas espirituales, como la meditación o el mindfulness, enfatizan la importancia de estar plenamente presentes en la experiencia del mundo material. Es importante notar que la verdadera contradicción no radica en poseer bienes materiales, sino en la actitud que se adopta hacia ellos. Cuando el materialismo se convierte en una obsesión, cuando la identidad de una persona se define exclusivamente por lo que posee y cuando la acumulación de riqueza se antepone a la ética y al bienestar de los demás, entonces se genera un conflicto con los principios espirituales. La codicia,
el apego y la falta de gratitud pueden desviar a una persona de su crecimiento interior. En este sentido, el problema no es la materia en sí, sino la manera en que nos relacionamos con ella. Desde una perspectiva más contemporánea, la integración de la espiritualidad y el materialismo puede verse reflejada en la creciente popularidad de filosofías de vida que combinan el éxito material con el bienestar emocional y el sentido de propósito. Movimientos como el minimalismo proponen una relación más consciente con los objetos y el consumo, promoviendo la idea de que la felicidad no depende de la acumulación descontrolada, sino de la calidad de las experiencias. Otros enfoques, como la psicología positiva y el desarrollo personal, sugieren que una vida plena implica tanto el logro de metas externas como el crecimiento interno. A nivel individual, encontrar un equilibrio entre lo espiritual y lo material requiere una actitud de reflexión y autoconocimiento. Cada persona debe cuestionarse cuál es su relación con los bienes materiales, qué papel juegan en su vida y cómo pueden servir a su desarrollo en lugar de convertirse en un obstáculo. En este proceso, la práctica de la gratitud puede ser clave. En lugar de buscar la acumulación sin fin, aprender a valorar lo que ya se tiene y compartirlo con otros puede transformar la manera en que se experimenta la riqueza. Es interesante observar que muchas de las personas más influyentes en la historia han integrado ambos aspectos en sus vidas. Figuras como Mahatma Gandhi, quien aunque vivió con simplicidad, entendió la importancia de la organización y los recursos para llevar a cabo su misión, o empresarios como Bill Gates, que han utilizado su fortuna para causas humanitarias, muestran que no hay una única forma de relacionarse con la riqueza y la espiritualidad. La pregunta sobre si es posible ser espiritual y materialista nos lleva a una conclusión esencial: la materia y el espíritu no son entidades separadas, sino partes de una misma realidad. La forma en que las integramos depende de nuestra conciencia y de nuestra intención. Negar lo material en nombre de la espiritualidad puede ser tan problemático como aferrarse a lo material sin considerar el crecimiento interior. La clave está en desarrollar una relación sana y equilibrada con ambos aspectos, entendiendo que la verdadera riqueza no radica solo en lo que se posee, sino en lo que se experimenta y en cómo se contribuye al bienestar propio y ajeno. En un mundo donde el consumismo desenfrenado y la desconexión espiritual parecen ser dos extremos en constante tensión, encontrar una síntesis entre ambos puede ser la clave para una vida más plena y auténtica. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de reconocer que la vida material y la vida espiritual pueden enriquecerse mutuamente cuando se viven con conciencia y propósito. Así, la verdadera respuesta sorprendente es que no solo es posible ser espiritual y materialista, sino que, bien entendidas, ambas dimensiones pueden ser parte de un mismo camino hacia una existencia más plena y significativa. La reflexión sobre la posibilidad de ser espiritual y materialista a la vez no se limita simplemente a un debate filosófico o religioso, también tiene profundas implicaciones en nuestra vida cotidiana, en la forma en que tomamos decisiones, nos relacionamos con los demás y entendemos el propósito de nuestra existencia. Para profundizar más en esta cuestión, es útil explorar cómo las creencias espirituales pueden influir en nuestra relación con el dinero y los bienes materiales, y cómo la materialidad puede, a su vez, enriquecer la vida espiritual, siempre y cuando se mantenga un enfoque consciente y equilibrado. Uno de los aspectos más complejos de la relación entre espiritualidad y materialismo es la concepción del dinero. En muchas culturas y tradiciones, el dinero ha sido visto como algo intrínsecamente negativo. El cristianismo, por ejemplo, ha sido particularmente crítico del apego al dinero, citando pasajes como: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. De manera similar, muchas corrientes del pensamiento oriental, como el budismo, abogan por la renuncia a la acumulación de riquezas como una vía para reducir el sufrimiento y alcanzar la paz interior. Sin embargo, esta visión, aunque poderosa, no debe ser tomada como una regla absoluta. El dinero, como cualquier otro recurso, no es inherentemente bueno ni malo, depende de cómo lo usemos. En una sociedad donde el dinero es necesario para acceder a recursos básicos como la salud, la educación y la vivienda, es difícil ignorar su rol en la creación de una vida digna. Aquí es donde la perspectiva materialista se vuelve crucial. Vivimos en un mundo en el que la estabilidad material es esencial para la paz mental y la capacidad de desarrollarse como individuo. A nadie le beneficia, ni a nivel espiritual ni a nivel material, vivir en la pobreza extrema. La escasez de recursos puede generar ansiedad, estrés y enfermedades,
lo cual dificulta enormemente el trabajo en el desarrollo personal o espiritual. Si se reconoce que la vida material es un medio para lograr objetivos más elevados, el dinero y los bienes pueden convertirse en herramientas útiles para crear un entorno en el que la espiritualidad florezca. Desde una perspectiva materialista consciente, el dinero se ve como un instrumento que puede ser utilizado para mejorar tanto la vida propia como la de los demás, creando así un impacto positivo en el mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que el dinero deba convertirse en el centro de nuestras vidas. Es fundamental evitar caer en el error del materialismo vacío, que se basa en la creencia de que la acumulación de riqueza es el único camino hacia la felicidad. Este tipo de materialismo genera una carrera sin fin en la que nunca se alcanza la satisfacción, independientemente de cuántos bienes o recursos se posean. El dinero, al igual que cualquier otra forma de poder o influencia, debe ser gestionado con sabiduría y equilibrio. En este sentido, la espiritualidad ofrece una guía útil, ayudando a poner en perspectiva el papel del dinero en nuestras vidas y evitando que se convierta en un objeto de adoración o en un medio para medir el valor de una persona. Al observar las vidas de personas exitosas que combinan una fuerte base material con un compromiso espiritual, es evidente que esta integración no solo es posible, sino que puede resultar en una vida mucho más significativa. Muchas de estas personas tienen una conciencia clara de que la acumulación de riquezas debe ser acompañada de un propósito más elevado. Consideremos, por ejemplo, a personajes como Warren Buffett, quien, a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, ha adoptado una filosofía de vida que subraya la importancia de vivir con modestia y de compartir sus recursos para causas filantrópicas. Esta visión muestra cómo el éxito material no tiene que ser incompatible con la vida espiritual, más bien, puede ser un reflejo de la armonía entre ambos. El concepto de abundancia, tal como lo interpretan algunas filosofías espirituales, también ayuda a entender cómo la espiritualidad puede influir en la relación con lo material. La abundancia no se refiere únicamente a la acumulación de bienes materiales, sino a un estado de conciencia en el que se reconoce que el universo tiene recursos suficientes para todos y que lo que realmente importa es el compartir, el amor y la generosidad. Desde esta perspectiva, la acumulación de bienes materiales no es un fin en sí mismo, sino un medio para crear más posibilidades de bienestar para los demás. Esta visión transforma el acto de obtener riquezas en un acto de servicio, donde el materialismo se orienta hacia el beneficio colectivo. Además, es importante destacar que el dinero y los bienes materiales pueden tener un impacto positivo en el bienestar emocional y psicológico de una persona. No se trata únicamente de cubrir las necesidades básicas, sino de crear condiciones que fomenten la creatividad, la paz y la autorrealización. El acceso a bienes materiales puede proporcionar la estabilidad necesaria para que una persona se dedique plenamente al crecimiento personal, a la exploración espiritual o al trabajo en causas más grandes que uno mismo. Al tener un entorno material seguro, una persona puede liberarse de las preocupaciones constantes sobre la supervivencia, lo que le permite centrarse en su evolución interna. En este punto, surge una cuestión interesante: ¿cómo evitar que el deseo de bienestar material se convierta en una obsesión que ahogue la espiritualidad? La respuesta radica en el cultivo de la conciencia plena y el desapego. La espiritualidad, en su sentido más profundo, enseña que no debemos aferrarnos a las cosas materiales como si fueran la fuente de nuestra felicidad. El verdadero gozo, según las enseñanzas de muchas tradiciones, proviene de una conexión interna con el yo profundo, con la esencia de la vida misma. Cuando una persona es capaz de disfrutar de los placeres materiales sin identificarse completamente con ellos, puede experimentar la riqueza material de manera consciente y equilibrada. En este contexto, la práctica de la gratitud es clave. Apreciar lo que uno tiene, sin la necesidad de buscar constantemente más, es una forma de integrar el materialismo en una vida espiritual. La gratitud permite que una persona se enfoque en lo que es verdaderamente valioso, sin caer en la trampa del consumismo. Además, el desapego no significa renunciar a las posesiones materiales, sino comprender que no son esenciales para la identidad del individuo. La verdadera esencia del ser no se define por lo que posee, sino por lo que es. Esta es la paradoja que muchas filosofías espirituales han tratado de enseñar a lo largo de los siglos. Cuando no nos aferramos a lo material, es cuando verdaderamente podemos disfrutar de él de manera plena y sin miedo. El desafío que enfrentamos, entonces, es cómo mantener un equilibrio entre estos dos mundos aparentemente opuestos.
La clave está en cultivar una conciencia de nuestra relación con los bienes materiales y el reconocimiento de que nuestro bienestar no depende de ellos. En lugar de buscar la acumulación constante, podemos aprender a vivir con lo que tenemos, mientras utilizamos nuestras riquezas de manera ética y generosa. La espiritualidad no tiene por qué ser una renuncia al mundo material, sino una invitación a vivir en él con una mayor conciencia y compasión. El desarrollo de una ética personal que combine lo mejor del materialismo y la espiritualidad puede dar lugar a una vida más rica, tanto interna como externamente. Este enfoque no solo beneficia al individuo, sino también a la sociedad en su conjunto. En un mundo donde la división entre lo espiritual y lo material es cada vez más evidente, encontrar un camino intermedio puede ser el desafío más importante de nuestra era. La espiritualidad puede enriquecer nuestra relación con el mundo material, y el materialismo puede proporcionarnos las herramientas necesarias para vivir de manera significativa. Integrar ambos aspectos, con sabiduría y compasión, es la clave para una existencia plena. Y cuando se logra esta integración, la vida, con todo su esplendor material y espiritual, se convierte en un viaje de armonía y crecimiento continuo. Así, la respuesta sorprendente no es solo que es posible ser espiritual y materialista, sino que la verdadera esencia de ambos puede ser comprendida de manera que se apoyen mutuamente, ofreciendo un camino hacia una vida más equilibrada, rica en experiencias y profundamente satisfactoria. El dilema entre lo espiritual y lo material no es un simple debate abstracto, sino un reflejo de la tensión que cada ser humano enfrenta en su vida diaria. En el fondo, la pregunta sobre si es posible integrar ambos aspectos no solo trata de cómo manejamos nuestros recursos o en qué creemos, sino de cómo vivimos nuestra propia existencia y qué significado le damos. La manera en que una persona se relaciona con el mundo material dice mucho sobre su nivel de conciencia, sus valores y su comprensión del propósito de la vida. Lo mismo ocurre con la manera en que aborda la espiritualidad, ya que ésta no puede entenderse como un refugio que niega la realidad física, sino como un lente a través del cual experimentamos y damos sentido a lo que nos rodea. Si bien muchas tradiciones han promovido la idea de que la renuncia a lo material es necesaria para alcanzar una comprensión más elevada de la existencia, es interesante notar que en la práctica, esta renuncia casi nunca es absoluta. Incluso aquellos que se dedican a la vida monástica necesitan comida, ropa y un espacio donde vivir. En realidad, lo que estas tradiciones buscan no es tanto la eliminación de lo material, sino la erradicación del apego y la dependencia psicológica hacia él. No es lo mismo poseer bienes materiales que ser poseído por ellos. Una persona puede tener grandes riquezas y aún así vivir de manera desapegada, mientras que otra puede no tener mucho y estar obsesionada con la búsqueda de más. Este punto es clave porque rompe con la idea de que la riqueza y la espiritualidad son excluyentes entre sí. Si el problema no es la posesión de bienes, sino la actitud hacia ellos, entonces la clave no está en cuánto se tiene, sino en cómo se usa y en qué lugar ocupa en la escala de valores de una persona. Lo material puede convertirse en una fuente de sufrimiento si se usa como un sustituto de la plenitud interior, pero también puede ser un medio para expresar gratitud, creatividad y servicio a los demás. En este sentido, muchas personas encuentran en el trabajo una vía para unir estos dos aspectos de la vida. El trabajo, cuando se hace con conciencia y propósito, puede ser tanto una fuente de sustento material como una práctica espiritual. Si se lleva a cabo con amor, dedicación y una intención de contribuir al bienestar de otros, el trabajo deja de ser solo una actividad mecánica para obtener recursos y se convierte en una forma de manifestar lo mejor de uno mismo en el mundo. Esto explica por qué hay personas que, a pesar de tener éxito material, siguen sintiendo un vacío existencial. Si su labor no está alineada con sus valores y no les permite experimentar un sentido de conexión con algo más grande, el éxito externo no se traduce en realización interna. Por otro lado, hay quienes han encontrado formas de hacer que la abundancia material sea una expresión de su espiritualidad. Un artista que crea obras hermosas y las vende, un empresario que desarrolla proyectos que generan empleo y bienestar, un escritor que comparte ideas que transforman vidas. Todos ellos utilizan el mundo material como un medio para expresar su esencia y servir a los demás. Desde esta perspectiva, la riqueza ya no es vista como un obstáculo, sino como un recurso que, si se administra sabiamente, puede facilitar el florecimiento tanto individual como colectivo. Este enfoque no solo es práctico, sino que también tiene raíces en muchas tradiciones filosóficas y espirituales. En la filosofía estoica, por ejemplo, se enseña que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de bienes que se poseen, sino por la capacidad de vivir con plenitud independientemente de las circunstancias externas. Un estoico puede disfrutar de lo material sin depender de ello,
de la misma manera que puede vivir con poco sin sentir carencia. La clave está en la autodisciplina y la comprensión de que la felicidad no proviene de lo externo, sino de la manera en que se interpreta y se vive la realidad. En la filosofía taoísta se encuentra una idea similar en la noción de Wu Wei, que puede traducirse como acción sin esfuerzo. Esto significa que cuando una persona está alineada con el flujo natural de la vida, no necesita forzar ni rechazar nada, sino simplemente actuar de manera armónica con las circunstancias. Desde esta perspectiva, la riqueza no es algo que deba ser perseguido con ansiedad ni rechazado con miedo, sino algo que puede surgir de manera natural cuando se vive con equilibrio y conciencia. Incluso en el hinduismo, donde hay una fuerte tradición de renuncia a lo material en algunas corrientes, también existe la noción de artha, que es la búsqueda legítima de la prosperidad y los recursos necesarios para una vida digna. En esta visión, la riqueza no es condenada, sino que se entiende como un aspecto de la vida que, cuando se maneja con ética y desapego, puede ser parte de un camino espiritual. Lo que estas diferentes tradiciones tienen en común es la idea de que lo material no es en sí mismo el problema, sino la actitud hacia él. Si se usa con sabiduría, puede ser una fuerza que facilite el crecimiento personal y la contribución a la sociedad, pero si se convierte en el centro de la existencia, desplazando los valores más profundos, entonces puede ser una fuente de sufrimiento y desconexión. Otro aspecto que vale la pena considerar es la relación entre el cuerpo y la espiritualidad. Muchas tradiciones han visto el cuerpo como un obstáculo para la trascendencia, algo que debe ser dominado o incluso castigado para alcanzar un estado superior de conciencia. Sin embargo, esta visión ha sido cuestionada por muchas corrientes de pensamiento más recientes que ven el cuerpo no como un enemigo del espíritu, sino como su manifestación en el mundo material. Desde esta perspectiva, cuidar el cuerpo no es un acto de vanidad ni una distracción de la vida espiritual, sino una forma de honrar la existencia. Alimentarse bien, hacer ejercicio, descansar y disfrutar de los placeres sensoriales de manera equilibrada pueden ser prácticas que no solo benefician la salud física, sino también la claridad mental y el bienestar emocional. De hecho, muchas tradiciones han incorporado prácticas físicas como parte del camino espiritual. El yoga en el hinduismo, el tai chi en el taoísmo, la meditación en la tradición budista. Todas estas disciplinas reconocen que la conciencia no está separada del cuerpo, sino que se expresa a través de él. La integración de lo material y lo espiritual también se refleja en la manera en que nos relacionamos con la naturaleza. Muchas filosofías antiguas han considerado que la conexión con la tierra es una forma de conectar con lo sagrado. En el chamanismo, por ejemplo, la naturaleza no es vista como un simple recurso material, sino como una entidad viva con la que es posible establecer un vínculo profundo. Esta visión invita a reconsiderar la forma en que se experimenta el mundo material. En lugar de verlo como algo que debe ser explotado o dominado, se puede entender como algo con lo que se puede vivir en armonía. Este enfoque también tiene implicaciones prácticas en la manera en que las sociedades modernas gestionan sus recursos. El consumismo desenfrenado y la explotación indiscriminada del medio ambiente reflejan una visión materialista en su peor expresión, donde la acumulación de bienes se convierte en un fin en sí mismo sin considerar el impacto en el equilibrio global. Sin embargo, cuando la espiritualidad se integra en la vida material, se genera una forma de consumo más consciente, donde el valor de las cosas no se mide únicamente por su precio, sino por su impacto en la vida propia y en la de los demás. La relación entre espiritualidad y materialismo no es una cuestión de elegir uno sobre el otro, sino de encontrar un punto de equilibrio donde ambos puedan coexistir de manera armoniosa. Cada persona tiene el desafío de descubrir qué significa para ella este equilibrio, de qué manera puede integrar lo mejor de ambos mundos y cómo puede vivir una vida que sea rica tanto en el sentido material como en el espiritual. Lo más interesante de esta reflexión es que, al final, la separación entre lo material y lo espiritual es una construcción mental. En la realidad, ambos aspectos están entrelazados en cada experiencia de la vida. Lo que comemos, lo que vestimos, lo que creamos y lo que compartimos son manifestaciones de una realidad más profunda que nos conecta con el mundo y con nosotros mismos. Al reconocer esto, se puede trascender la falsa dicotomía entre ambos y comenzar a vivir desde un lugar de integración y plenitud. La pregunta sobre si es posible ser espiritual y materialista no solo desafía las creencias tradicionales sobre ambos conceptos, sino que también nos invita a reconsiderar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Durante siglos, la humanidad ha oscilado entre extremos, la renuncia total a lo material en busca de lo divino y la obsesión por lo material como única fuente de satisfacción. Sin embargo, ambas posturas pueden ser limitantes si se consideran de forma rígida. La clave no está en elegir un lado,
sino en trascender la aparente dicotomía y descubrir que lo material y lo espiritual no son opuestos, sino dimensiones interconectadas de la misma realidad. La espiritualidad auténtica no debería verse como una huida del mundo físico, sino como una forma de experimentarlo con mayor profundidad y significado. Por otro lado, el materialismo consciente no tiene que ser sinónimo de codicia o vacío existencial, puede ser un camino hacia la creación, la generosidad y el bienestar. Lo que realmente define la calidad de nuestra vida no es cuánto poseemos ni cuánto hemos renunciado, sino la forma en que experimentamos cada instante y qué tan alineados estamos con nuestros valores más profundos. Cuando dejamos de ver la riqueza y la espiritualidad como fuerzas opuestas y comenzamos a integrarlas con sabiduría, nos damos cuenta de que cada objeto, cada relación y cada experiencia pueden ser oportunidades para el crecimiento interior. La comida que disfrutamos, la ropa que vestimos, el dinero que ganamos y la casa que habitamos pueden convertirse en expresiones de gratitud, conciencia y equilibrio en lugar de fuentes de apego o ansiedad. De un mismo modo, la meditación, la introspección y la búsqueda de propósito no tienen que significar un rechazo a la comodidad o al éxito material, sino una manera de vivirlos con mayor plenitud y responsabilidad. La verdadera espiritualidad no se mide por la cantidad de bienes que se poseen ni por la cantidad de cosas a las que se renuncia, sino por la calidad de la conexión que uno tiene consigo mismo, con los demás y con la vida en su totalidad. Un ser humano que ha encontrado la armonía entre lo material y lo espiritual no vive dividido entre dos mundos, sino que ha aprendido a ver la sacralidad en todo lo que le rodea. En esa integración, en esa conciencia de que cada momento puede ser una manifestación de lo divino en lo cotidiano, es donde realmente encontramos la libertad.